Oye, país, buenas noches, oye, país. Yo soy Rudy González, gracias por acompañarme en esta hora. Buenas noches, buen día. Qué bueno que están con nosotros aquí nueva vez para analizar los temas periodísticos, noticiosos de interés nacional e internacional. Programa Parquéate Bien. Suena muy bonito, un programa muy bien, porque hay que comenzar a poner orden en las calles. Y la gente se parquea aquí como quiera, en los dos extremos de la vía, sobre las marquesinas, pegado de las esquinas, violando el fragmento amarillo que tiene ahí para la gente poder doblar bien. Hay de todo. Pero también están los establecimientos comerciales. En todo, por ejemplo, el polígono central está lleno de establecimientos. Donde había una casa, hicieron un restaurante, hicieron una cafetería, hicieron una plaza sin parqueos. Entonces, esto es un problema multisectorial, un problema multicausal. ¿Quién es el principal o de los principales? Hay dos elementos principales en esta situación de caos que vive la ciudad. Primero, la autoridad que autoriza, da los permisos de suelo, cobra los impuestos para que se ponga cualquier tipo, sea cualquier construcción, cualquier tipo de plaza, de restaurante, de tienda, de taller de esto y de aquello, de todo, un gimnasio, sin parqueos. Eso no es posible. Entonces los dueños de estos negocios, de estos sitios, simplemente tienen un vale parking, que el vale parking lo que hace es que se los quita de la puerta del negocio y lo lleva, sabrá Dios a dónde, a 1, 2, 3, 4 cuadras, lo deja parqueado en la calle. Y entonces provocan situaciones de esta naturaleza. Pero si la gente va y sale a buscar un parqueo, entonces tiene dos problemas. No hay parqueo público. No hay parqueo público porque la autoridad no ha propiciado la creación, la construcción de parqueo público con negociaciones, con contratistas, con promotores, dándole facilidades de pagos impositivos, de una serie de cosas para que se motiven a hacer este tipo de negocios. No encuentran un parqueo y si lo encuentran lejos, entonces tienen el peligro peor de dos situaciones. La delincuencia, que anden los motores como le da la gana y como quiera. Usted sale y deja el carro parqueado a 2 cuadras para llegar al sitio donde usted quiere llegar y se va a encontrar fácilmente con un motorista, con una persona caminando y eso, que le arranca la cartera, le lleva el celular, de un tiro le da. 1, 2. No hay aceras por donde caminar, las aceras son un desastre. Es una ciudad no amigable siquiera para caminarla. Es un desastre. Entonces, son circunstancias de la autoridad. Y la segunda parte es la educación de la gente. La gente le importa y le da un comino y deja el carro parqueado, hasta esquineado, y que el otro se embrome y pase lo que pase. Y en calles hasta que son de 2 vías, parquean aquí y aquí. El que viene allá para acá con un trillo solamente en el medio, el que va para acá se trancan y hasta pistolas se alan. Eso es un problema mayúsculo que hay que buscarle solución. Sí, y yo estoy de acuerdo con que este programa, Parquéate Bien, se oye muy bonito, se oye muy bien y por algún punto hay que comenzar, diría usted, y es verdad. Pero también la autoridad conjuntamente debe provocar las formas de solución por otra vía que no sea simplemente por salir a poner multas y a llevarse vehículos para que tengan que ir a buscarlo a tal sitio y pagar una multa. Porque ese entonces entiende la gente que es una represión para buscar tributos, para recaudar dinero. Y no es una solución, porque no hay donde parquearse. No hay, entonces parquéate bien, está muy bien pensado, muy bien diseñado bien, pero no tiene una alternativa de solución. Es una simplemente contra la gente. ¿Por qué esa autoridad? Policía, DGC, COBA, todo ese tipo de cosas. Lo que hace es que pasa por todas esas tiendas, por todos esos restaurantes, por todos esos sitios, todas esas plazas, y pasa el sombrero. Si no, miren lo que pasó en la famosa discoteca donde hubo el tiroteo en la madrugada de este lunes, que estaba abierta hasta las 4 de la mañana y es un sitio como otros tantos que la gente sabe que va ahí y está abierto hasta la hora que le da la gana porque no se respeta
horarios. Entonces, ayer vimos que fue una unidad del COBA, que es el control de bebidas alcohólicas. Esto estaba violando la ley, que se dijo cuánto, y cerró el negocio y le impuso sanciones. ¿Y cuánto tiempo tiene operando? Todos los días de la semana, todas las noches. ¿Y la gente del COBA dónde estaba? Bien, gracias. Entonces, señores, dejemos el populismo. Dejemos las fotografías y los videos y la chulería y las palabras bonitas y eso. Y hagamos lo que tenemos que hacer. Que si por algún punto hay que comenzar, sí. Que si no se debe permitir que se parqueen en los dos lados de la acera, sí. De la calle, sí, es verdad. Primero se inventaron que era a la izquierda, ahora que es a la derecha, que es donde debe ser. Pero hicieron una teoría de por qué a la izquierda. Y la misma gente que hicieron la teoría de por qué a la izquierda ahora dicen que no, que es a la derecha, como debe ser y como pasa en todos los sitios del mundo. Entonces, si usted pone multas, usted pone sanciones sin ninguna alternativa. Creo que eso es puro populismo y ojalá que sea el inicio. Que sea el inicio. Quiero saber qué van a hacer con los Ubers que llegan, los carros, los taxis, que es una plaga lo que hay de taxi ahora. Se parquean en cualquier sitio a esperar a una persona ahí. Hay un carro parqueado aquí, un carro parqueado. Eso parquea en el medio a esperar a una persona. No se orillan, no se preocupan, ponen una luz intermitente y el tipo está ahí esperando que salga una gente o esperando que se desmonte un pasajero. No le importa lo que pasa en el entorno. Nadie dice nada. Los delivery, los motoristas andan como les da la gana, no respetan semáforos, no respetan esquinas, andan en vía contraria, no tienen luces, te rayan con los canastos los vehículos. Nadie dice nada. Entonces es un mal muy serio. Entonces a esos males usted no puede buscarle soluciones unilaterales sin darle alternativas a los demás. Usted no puede salir y prohibir los delivery y cerrar y agarrarlo todo preso y prohibir los delivery ya cuando se ha hecho un hábito que es una fuente de solución de un problema para llevar alguna cosa rápida, un agua, unos refrescos, algo que pidió una gente, una funda de hielo a una casa, a una torre, al piso tal. Usted creó eso, usted promovió eso. Había que usar un casco y andan como le da la gana. No respetan vías. Y esos que andan los fines de semana y en las noches y los fines de semana en el polígono central entregando pizza, entregando comidas, entregando hamburgues, entregando qué sé yo qué cosas, entregando cosas de las farmacias. Andan como le da la gana. Nadie dice nada. Entonces, ¿cuál va a ser la medida? ¿Cerrarlo y trancarlo y se prohíben los delivery? No. Que buscarle formas de que hayan patrullas, de que haya lo que sea y prohibirles hacer esas diabluras. Salirse del margen de la ley. Yo creo que en eso de parquéate bien, debió primar patrullas. Aquí no se puede parquear. Cuando se estén parqueando, aquí no se puede parquear. Es de aquel lado que se pueden parquear, solamente de aquel lado. Aquí no se pueden parquear. Y después que tengan 2 o 3 días en eso y eduquen a la gente en ese sentido. Eduquen a la gente en ese sentido. Usted me dirá, bueno, la ley está ahí y lo que están haciendo la gente es violando la ley. Sí, están violando la ley. Pero ¿cuál es la alternativa de los que permitieron la violación de la ley? De los que impusieron unas reglas de juego por encima de lo que es lo lógico. Esa es la situación. Esa es la situación. Entonces, esa demagogia y ese populismo y ese bulto y esa pose mediática, no, así no se resuelven los problemas, así se agravan las situaciones. Así se agravan las situaciones. Pues yo estoy haciendo, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo. No, así no es, así no es. Yo creo que la intención puede ser buena y que sería necesario, pero tiene que hacerse concomitantemente con otras medidas. Porque aquí somos muy dados a eso. Y le apuesto por aquí, anoten la fecha, que en 2 o 3 meses seguirá el caos y peor. Y oiremos de los asaltos, de los robos. Oiremos de todo. Porque se está tomando una medida populista unilateral. Necesaria pero mal enfocada. Enfocada sobre la base de la propaganda mediática. Y lo dejo ahí. Circuló en horas de la mañana de este martes un video de un grupo de policías acantonados, encerrados, rodeados en Asua, en un destacamento policial.
pistolas en mano, nos tienen rodeados, a tiro limpio, pipam, 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 pipam. ¿Quiénes le tiraban a la policía? Eran 6, 7 policías, con una cara de miedo y de terror terrible. Y uno que decía, llamen al coronel, infórmenle al coronel, nos van a dejar aquí, estamos encerrados, estamos rodeados. Que una dotación policial con más de media docena de efectivos, armados con escopetas, con pistolas, con fusiles, se vea acorralado. ¿Y quién tiene esa capacidad de acorralar a la autoridad de esta forma y ponerlos en jaque durante un buen tiempo? Quien firmó eso estaba adentro, porque una persona de adentro, ellos tienen sus cámaras y firmó todo y se difundió ese video. Parecía una cosa como medio de película, pero de película como de mala película, de clavo de película. Y había una cara, les digo, de miedo. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que ocurra una situación de esa naturaleza? Hace una semana y pico, un señor se atrincheró en una casa y tuvo varias horas atrincherado y mató 3 personas, entre ellos un policía, hirió un oficial y hirió qué sé yo cuántas personas, y se veía en los videos de la gente que filmaba la torpeza de los agentes, cómo entraban, cómo salían con más miedo que vergüenza. No había un operativo formado y decían que estaban unas agentes del grupo SWAT, que son gente que se especializan en enfrentar situaciones de esta naturaleza. Y lo que parecían eran unos muchachos con más miedo que vergüenza. Entonces, ¿cómo imponer la autoridad de esa forma? Señor, eso es penoso. Y estamos hablando de reforma policial. Eso es penoso. Estamos hablando de control de la delincuencia en las calles. Eso es penoso. Estamos hablando de imponer la autoridad. Eso es penoso. Lo que estamos viendo, señores, nos cuadra la cabeza, como se dice. Y es una pena tener que hacer estos comentarios, porque eso no es lo que queremos de una policía que debe ser eficiente. Pero vuelvo y digo, quienes tienen esa capacidad de enfrentar a la policía de esa forma y arrinconar a los policías, y no hay una reacción de personas que deben tener un mínimo de preparación para enfrentar delincuentes y situaciones de esta naturaleza. Penoso, penoso, penoso. Como penoso fue lo que pasó con la señora de Punta Cana y el tema de las drogas, que finalmente reaccionó la gente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Autoridad de Seguridad del Aeropuerto, y a esa señora la pusieron en libertad. Pues evidentemente, desde el principio que la arrestaron, y lo decíamos el lunes aquí, desde el principio que la arrestaron, y nada más con buscar el video, un momento después se veía que ella no tenía ningún tipo de vínculos ni de relación con esto. Se ve toda la operación de cómo fue, incluso de 2 maletas que ni siquiera fue que a la maleta de ella la abrieron, le metieron la droga y le pusieron así. Entonces dice, bueno, es que la maleta de ella, y que una investigación más profunda, ni siquiera. Eran otras 2 maletas que se veían igualitas, de un mismo tamaño, rojas las 2 por demás, que se veía que era parte de una estructura, de una ramificación mafiosa de narcotráfico. Entonces, la pregunta que se ha hecho mucha gente, ¿por qué someter a esta señora enferma por de más de 65 años, que era evidente que no tenía todo el rigor de cárcel en una prisión, ni siquiera en un destacamento en lo que se averiguaban las cosas? Siéntese ahí, señora, en lo que se averigua la cosa. No, el rigor de un delincuente. Esa señora pudo haberse muerto. Pero, además de eso, se quedó ahí, agarraron a esta gente y ya. O esto es parte de redes que buscan la forma de sacar drogas de República Dominicana, droga que entra de manera ilegal a República Dominicana. ¿De qué se trata esto que está ocurriendo? Es la punta del iceberg de una vasta operación, de una red del crimen organizado que se maneja. Todo indica que es así, porque la forma como se hace la operación no fue una cosa improvisada y que vamos a hacer esto por aquello. Se ve que es una cosa planificada. Que esto, para mí, eso no ocurrió la primera vez. Porque la forma como esa persona llega, se mete en la computadora, en lo que el muchacho está haciendo otra cosa, dicen que el muchacho está explicando, no sé, que se mete en la computadora, saca los tags de ponerle a la maleta, los recoge, los enrolla, se va caminando de una vuelta. Una persona que se ve que tiene un grado de autoridad en los counters de las aerolíneas, se ve, coge, sale, espera a la gente, se para en su sitio, espera a la gente que viene,
y los recoge ahí, se sube en el vehículo, se ve que ahí hay la transacción de entregarle los taps, yo no sé si se le entregó dinero o lo que fuera, pero momentos después se van y entonces después encuentran la droga. Se ve que esa gente, las maletas con la droga, se ve que esa gente fueron de ahí, fueron a los hangares, hay una complicidad ahí. Y fue una gente con esos taps, tenían 2 maletas ahí ya que habían llevado, o ellos llevaban las maletas ahí, le pusieron los taps y la metieron para que se fuera en ese vuelo. Como que era equipaje de una señora que no tenía nada que ver con eso. O sea, esa es una operación muy bien estructurada y no creo que sea la primera vez que sea, porque no se ve ningún dejo de torpeza, de chequeo, de cosas. Se ve que es una cosa, como que es una rutina. Entonces, se desmantela esta red, se le da seguimiento a esto que está ocurriendo, esto da pistas a que hay operaciones de esta naturaleza, aunque no sean similares a esta, pero de una red que tiene diferentes formas de actuar para meter en las barrigas de los aviones equipaje truqueado o equipaje de alguna forma que va a Europa en esos vuelos charter. Hay que ver esto, porque no es tan simple. Entonces no podemos dejarlo ahí. Por suerte, vuelvo y digo, a esa señora, ese trauma que le causaron y esas horas de angustia, esos días de angustia bajo arresto, de prisión, no ni siquiera bajo arresto, de prisión, no hay forma de resarcirlo. A mí, señora, lo sentimos, excúsenos. Por Dios. Una investigación rápida de hacer, la hicieron, salió el video y esa periodista de Chachareo TV lo pasó y lo narró. Esas son cosas que no deben quedarse así en el aire, porque cuando se quedan en el aire, señores, cuando se quedan en el aire, uno se siente realmente muy desesperanzado, desprotegido de que la autoridad en un momento determinado sea precisamente quien nos ayude a resolver un problema, a enfrentar una situación, no al contrario, a buscar inculpados para rápidamente, solucionamos un hecho, un caso. Agarramos 55 kilos de cocaína en 2 maletas, 60 kilos de cocaína, ciento qué sé yo cuántos kilos de cocaína que iban camufladas, que iban para Bruselas y qué sé yo cuánto, y tenemos 6 personas bajo arresto. La investigación, ¿dónde está? ¿Quiénes son realmente los responsables, los culpables? O sea, ahí yo creo que hubo ligereza. Y miren que la Dirección Nacional de Control de Drogas está haciendo un buen trabajo encomiable, pero situaciones de esta naturaleza tienen que irse más al paso. Porque colocan a personas de la sociedad en situaciones complejas y difíciles, que después, lo sentimos, mire, nos equivocamos, no se solucionan, quedan traumas, embarran a personas, endilan a personas, le hicieron una ficha, a esta señora la tienen ya como ficha, que una vez a ella la investigaron, viene 3 o 4 años después, a ella una vez la investigaron por un tema de narcotráfico. No, a ella no la investigaron por ningún tema de narcotráfico. Con ella cometieron un abuso en un proceso que se generó porque estaba habiendo una operación de narcotráfico. Son 2 cosas diferentes. Ojalá que no le hayan hecho una ficha y esa ficha la guarden ahí porque tiene un número y la guarden ahí y después aparezca en cualquier momento. Ahí una vez la investigaron en el año 2022, en septiembre del 2022, por un tema de narcotráfico en el aeropuerto de Punta Cana. Eso es capaz de ocurrir. No lo dude. Además, ¿qué fiscales son esos que procedieron una vez a buscar y a procesar, a trabajar con medidas de coerción sin haber visto realmente los videos? El punto nodal principal para iniciar un proceso de investigación de esa naturaleza, porque tiene un hecho consumado, que fue la captura de la droga. Señores, hay personas y uno dice, hay que estar vivo para ver cosas. El presidente Luis Abinader hablaba de más de 20.000 millones de pesos en los daños ocurridos por el paso de Fiona por el país, principalmente en la agricultura, que es una de las partes que todavía no se ha cuantificado definitivamente, porque hay que ver qué cosecha se perdió, cómo restablecer
esas cosechas, cuál era el nivel ya en que estaban esas cosechas, qué se perdió realmente y cómo rehabilitar esas zonas para volver a producir esas partes de lo que es la producción agropecuaria del país. Qué cantidad de ganados pudieron haberse afectado, las fincas. O sea, esa parte agropecuaria es muy importante y el presidente dijo que no se había cuantificado totalmente. Pero qué bueno que el gobierno ha estado trabajando y tiene los pies sobre la tierra precisamente enfocado en ese sector, rehabilitar ese sector y no dejarlo para el tiempo. Todavía hay gente por ahí damnificada del huracán David y del huracán George, hace 40 y pico de años y hace 30 años. Están ahí, en barracones, alguna gente todavía viviendo en casa de un primo, de una familia, y le devataron la casa y no se sabe qué pasó, perdieron sus ajuares. Y todavía hay gente damnificada. Eso ha sido muy constitucionario en los gobiernos. Entonces, ojalá que en este caso no pase eso y estas personas no pasen a engrosar filas de damnificados por siempre. Parece que el gobierno está empeñado en dar una solución rápida y efectiva para esta gente, para restablecer los caminos, para restablecer los puentes, para restablecer las calles, las casas que se dañaron, la propiedad pública y privada, el sistema eléctrico. Ojalá que esto funcione. Ojalá que esto funcione y que el gobierno, dice el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, son 42 millones de dólares, aproximadamente 20 mil millones de pesos. Pero lo que dice Jochi Vicente es que el gobierno está preparado y tiene fondos para enfrentar esa situación. Y ojalá que así sea, porque esto no espera otras cosas. Si estaban construyendo una carretera en qué sé yo qué sitio, y toda carretera y todo camino es prioritario, pero esto tiene más prioridad porque podrían provocar un revés en una zona también deprimida como es la parte del Ceibo, Atomayor, toda esa parte de ahí. Dos polos en el intermedio, Monteplata, dos polos en el intermedio que son de mucho auge de los negocios, como es Punta Cana, Bávaro, Samaná. Pero en el interregno hay mucha pobreza. Hay mucha gente que ha sacrificado su vida en la producción, tanto ganadera como agrícola, en levantar una casita pobre para poder subsistir y vivir, y lo ha perdido por los efectos de algo que nadie es culpable, la naturaleza. Porque usted no puede culpar al gobierno, no puede culpar a la oposición, no puede culpar al síndico ni al senador de esto que ocurrió. Ahora sí, ellos son los responsables de promover el restablecimiento de eso que ocurrió, porque para eso es el gobierno, para eso es el Estado, esa es la ayuda oficial, para eso pagamos impuestos, suponemos. Parece que el gobierno está encaminado en ese sentido y ojalá, vuelvo y repito, que eso sea así, porque la verdad es que es necesario. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El Ministerio de Salud Pública reportó 184 casos nuevos de COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas, según el boletín 922 emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología.
Desde el inicio de la pandemia en el país se han reportado 645.812 contagiados, mientras que el total de fallecidos a la fecha es de 4.384. Al participar en el evento América Abierta, del cual es patrocinadora la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, el presidente Luis Abinader afirmó que este gobierno seguirá trabajando por las reformas en el país y acelerará todas las que están pendientes, al tiempo que resaltó el trabajo de esta administración por un gobierno más abierto y transparente. República Dominicana insistió ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en la necesidad de mejorar el apoyo internacional en materia de seguridad a la Policía Nacional de Haití ante la violencia que se vive en el país vecino. En su intervención en el Consejo de Seguridad, el ministro dominicano de Exteriores, Roberto Álvarez, dijo que las gestiones de estabilización en Haití han de enfocarse en la pacificación inmediata y el diálogo político como únicas vías adecuadas para hacer frente a la situación de extrema violencia que se vive allí, según un comunicado de su departamento. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas arrestaron en San Pedro de Macorís a Alfredo de los Santos, el Lai, buscados desde hace varios meses por narcotráfico y lavado de activos, así como vinculado a la red de Julito Quilo. Al momento de su arresto también se incautaron 2 fusiles M16 con varios cargadores y cápsulas, 2 pistolas calibre 9 milímetros, entre otras evidencias. La atención del tema de Haití en Naciones Unidas sigue siendo importante, también lo que está pasando en Rusia y otros puntos con las amenazas de Putin. Con estos y otros temas nos presenta Pedro Vargas las internacionales desde la redacción central de Oye País. En medio de reclamaciones por acciones concretas para hacer frente a la ola de violencia que han desencadenado bandas armadas en Haití, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, decidió preparar de forma urgente un paquete de medidas que probablemente incluirán sanciones. El huracán Ian, ya con categoría 3 de 5 en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra en la madrugada de este martes en el extremo occidental de Cuba con vientos de unos 185 kilómetros por hora. Según los primeros recuentos de las autoridades, los evacuados ascienden a unos 50.000 en las provincias occidentales de Pinar del Río y Artemisa. Rusia está muy preocupada por los informes de daños registrados en los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2, según declaró el portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov, calificando la situación como alarmante y asegurando que se necesita una investigación inmediata. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, confirmó el cese oficial de su presidente, el estadounidense de origen cubano Mauricio Claver Carón, y anunció que será sustituido de forma interina por la hondureña Reina Irene Mejía Chacón. Anteriormente, una fuente del banco había revelado que la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, había decidido este lunes la destitución de Claver Carón a consecuencia de la relación amorosa que mantuvo con una subordinada. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El
tema de Naciones Unidas ha sido interesante, importante. La Asamblea General de Naciones Unidas, donde se discuten políticas multinacionales, políticas mundiales. El tema de Haití ha sido un tema importante, pero en América Latina ha habido otros temas que han surgido importantes, como el caso de los pronunciamientos de Gustavo Petro de Colombia sobre el tema de la droga y la acción de Estados Unidos en esa política. Ha habido confrontaciones, ha habido también los planteamientos de Jair Bolsonaro, los de Bukele. Entonces, sobre todo lo que ha pasado en esta Asamblea General de la OEA y el tema de Haití, lógicamente, que pasó incluso al Consejo de Seguridad buscando fórmulas para tratar de restablecer las garantías, la seguridad, el orden en Haití en acciones multilaterales, multinacionales, que es lo que ha exigido República Dominicana. La Voz de los Estados Unidos de América, BOA, dedica su foro de esta semana a tratar el tema de Naciones Unidas de cara a Latinoamérica en el programa Foro Interamericano que dirige el periodista Gonzalo Abarca. Comparto con ustedes este foro sobre Naciones Unidas, la reunión de la Asamblea General de la ONU y América Latina. Y con este reportaje terminamos nuestra emisión de hoy aquí en Oye País. Los convoco para mañana nueva vez para hablar de otros temas nacionales e internacionales que son noticias. Pasen un feliz resto de la noche, un buen día. Yo soy Rudy González. Los dejo con Foro Interamericano y Gonzalo Abarca. Estados Unidos llegó a este encuentro internacional destacando temas que el presidente Joe Biden ha reiterado en diferentes foros, en el plano nacional y también en organismos internacionales. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, la guerra de Rusia contra Ucrania, cambio climático, crisis alimentaria. Veamos lo que dijo el presidente Biden sobre la crisis humanitaria y la guerra de Rusia y Ucrania. Today I'm announcing another $2.9 billion. Hoy estoy anunciando otros 2.900 millones de dólares en apoyo de Estados Unidos para asistencia humanitaria y de seguridad alimentaria para salvar vidas solamente para este año. Rusia, mientras tanto, está lanzando mentiras, tratando de culpar de la crisis alimentaria a las sanciones impuestas por muchos en el mundo por su agresión contra Ucrania. Amplia la agenda del presidente Biden, pero para analizar lo que está aconteciendo en esta Asamblea número 77 de las Naciones Unidas, me acompaña el legendario Michael Chifter, expresidente de Diálogo Interamericano, Senior Fellow en este momento de esa institución y profesor de Georgetown University. Bienvenido, Michael. Viste, el presidente, fíjate, el presidente Biden hablando obviamente del tema de Rusia y Ucrania, pero poca mención, Michael, a Latinoamérica. ¿Qué lectura haces de eso? Bueno, muchas gracias, Gonzalo, es un gran gusto y me ha agradecido. Yo creo que era totalmente predecible que el presidente Biden está muy enfocado sobre la guerra en Ucrania, la agresión de Rusia y las consecuencias y efectos sobre Estados Unidos y sobre el mundo de esta crisis en cuanto a energía y también el tema alimentario. Entonces, el hecho que hubo muy poca mención de América Latina no era gran sorpresa para mí. Obviamente, como latinoamericanista, hubiera querido un poco más atención sobre la región y sus grandes problemas y retos, pero yo creo que fue totalmente esperado lo que el enfoque del presidente Biden. Claro, porque grandes desafíos obviamente tiene la región, empezando también por el tema de inmigración. Pero Michael, fíjate, en la región, en el hemisferio, Cuba, Venezuela, Nicaragua, grandes aliados de Rusia. Escuchemos ahora más bien lo que ha dicho el presidente Biden sobre lo que él llamó la amenaza nuclear de Rusia. Just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe.
Justo hoy, el presidente Putin ha hecho amenazas nucleares abiertas contra Europa en un desprecio imprudente por las responsabilidades del régimen de no proliferación. Ahora Rusia está llamando a más soldados para que se unan a la lucha y el Kremlin está organizando un referéndum falso para intentar anexar partes de Ucrania, una violación extremadamente significativa de la Carta de la ONU. En el discurso que ha hecho el presidente Biden, ha hecho las menciones, obviamente, a Rusia. ¿Tú crees que la relación que han mantenido estos países, o mantienen, Venezuela, Nicaragua, Cuba, con Rusia, verdaderamente puedan representar una amenaza en el continente? Bueno, es desafortunado, pero es bien conocido que esos tres países han sido aliados primero de la Unión Soviética, y en el caso de Cuba, obviamente, y ahora con Rusia por mucho tiempo. Yo creo que no, el hecho que son aliados en este hemisferio no necesariamente representa una amenaza para Estados Unidos, pero sí es un tema preocupante, porque en la medida que Rusia busca aprovechar esas alianzas para extender su influencia en la región, yo creo que juega un papel de generar desestabilidad. Se puede crear mucho desorden, eso es lo que busca, y yo creo que en ese sentido es algo que seguramente está muy preocupado en el gobierno de Estados Unidos. El hecho es que, dado su obsesión de Putin en el tema Ucrania, creo que no sé cuánta capacidad tiene para actuar de manera muy agresiva en la región o aún en esos tres países, porque está totalmente enfocado sobre Europa en este momento. Pero yo creo que es un tema que hay que seguir muy de cerca, porque creo que juega un papel muy disruptiva en todas partes del mundo, y en eso y creo que eso es algo que puede generar mayor inestabilidad política por toda la región. Continuamos en esta transmisión especial desde la sede de Naciones Unidas en el marco de la Asamblea número 77 de este organismo internacional. Estados Unidos y Latinoamérica mantuvieron puntos de encuentro en algunos temas. Sin embargo, también mantuvieron un distanciamiento que ellos mismos han admitido solamente la diplomacia puede anegar. Celia Mendoza, de La Voz de América, entrevistó al secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Brian Nichols. Esto fue lo que nos dijo. El tema del narcotráfico es uno que también se trabajó durante este discurso del presidente Petro. Hablaba acerca de acabar con esta guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo ve Estados Unidos esto? Mira, no hay una guerra contra el narcotráfico. La política de los Estados Unidos es una política enfocada en el tema de salud. Y la política que tenemos es de apoyar el desarrollo rural en la región, de apoyar el crecimiento alternativo, pero también de tomar las medidas para prevenir el tráfico de estupefacientes. Usted mencionó esta idea de la libertad, de los derechos, de la democracia. Justo la misión de verificación de los hechos descubre y denuncia abusos, violaciones de derechos humanos en Venezuela, serias violaciones. ¿Hasta qué punto los Estados Unidos creen que esto podría frenar un posible acercamiento con Venezuela, o cree que esto podría impulsarlo para tratar de buscar una solución para estas personas que han sido víctimas de estas violaciones según las Naciones Unidas? Nuestro enfoque es de, primero, impulsar las partes a regresar a la mesa de negociación en México, el régimen de Maduro y también la plataforma unitaria. Dos,
dos, estamos haciendo todo lo posible para liberar los norteamericanos indebidamente detenidos en Venezuela. Tercero, obviamente tenemos un enfoque en los derechos humanos y la situación humanitaria en donde el régimen de Nicolás Maduro viola los derechos fundamentales de las personas todos los días. ¿La paciencia se puede acabar para los Estados Unidos si Nicolás Maduro simplemente sigue dando largas y no se sienta a dialogar? Bueno, es lo que dije ante el Senado y es cierto. Cambiando de tema, Nicaragua. Ayer hablamos con el canciller de Nicaragua, le dijimos que Estados Unidos obviamente ha hecho estas denuncias de violaciones de derechos humanos y pedir la liberación de los presos políticos. Él dice que Estados Unidos son mentirosos y que deben dejar de mentir. ¿Cuál es su respuesta a esta declaración que dio el canciller nicaragüense? Hoy día el régimen de Ortega Murillo frenó el servicio por televisión cable de CNN en español porque están reportando los hechos que suceden en este país. Eso es otra acción de un régimen antidemocrático. Entonces, lo que nosotros queremos ver es un cambio de políticas, la liberación de todos los presos políticos, el respeto a los derechos fundamentales de las personas en Nicaragua. ¿Espera ver más sanciones contra Nicaragua? Sí. ¿Muy pronto? Puede ser. Bien, Michael, escuchaste al secretario Nichols. Ahora, la pregunta es, ¿qué te parece la política, qué tan efectiva, en tu opinión, es la política en este momento de Estados Unidos hacia Latinoamérica, en momentos en que los líderes latinoamericanos, una muy buena parte de ellos, se están inclinando hacia la izquierda y hacen fuertes críticas, cuestionan esa política de Washington? Bueno, yo creo que si bien es cierto, sobre el tema de drogas, yo creo que si bien es cierto, tal vez no hay una guerra contra drogas, ciertamente Petro tiene algo de razón que la política aplicada por Estados Unidos en tema de drogas no ha funcionado. Los cultivos de coca son más altos que nunca, cocaína está más disponible en las calles de Estados Unidos que nunca. O sea, yo creo que hay que repensar la política de cierta forma. Creo que va a ser mucho más fácil llegar a un consenso sobre criticar la política actual que buscar una alternativa viable en toda la región. Eso es un tema muy, muy complejo y muy, muy difícil. Cuanto a Venezuela y Nicaragua, no sabemos qué funciona. Lamentablemente, aplicando sanciones no tiene buena historia de cambiar el comportamiento de regímenes totalitarios en América Latina. Vemos el caso de Cuba, más de 60 años y Cuba es un estado más represivo que nunca. En Venezuela ha aplicado sanciones económicas contra el petróleo. Maduro está encerrado en poder y no sé qué puede afectar el comportamiento de Ortega. Es muy trágico, hay violaciones de derechos humanos sistemáticas. Yo sé que el gobierno de Biden quiere hacer una diferencia, pero es muy difícil. Claro, y mira, vamos a meter un poco, si se quiere, el bisturí precisamente en esas críticas que se han dado. Veamos lo que dijo el presidente Petro de Colombia aquí en el seno de Naciones Unidas sobre las políticas de Estados Unidos en Latinoamérica, específicamente en su país. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Michael, brevemente, ¿qué te parece el discurso, el comentario que ha hecho el presidente Petro? Bueno, el presidente Petro está obviamente buscando un liderazgo regional
Colombia es muy chico para él, parece, y los temas son drogas y cambio climático. Yo creo que su crítica tiene méritos, pero creo que la forma, el tono fue bastante agresivo, y no creo que esto es la mejor manera de tratar el tema de manera con otros países y con Estados Unidos. Yo creo que eso no ayuda mucho. Tenía como tono de hace varias décadas, ¿no? Entonces yo creo que hay maneras de levantar ese tema para ser más constructiva, que no fue evidente en el discurso de Petro, a mi modo de ver. Argentina enfrenta grandes desafíos económicos, también su relación con Estados Unidos y al mismo tiempo con Rusia, y también los escándalos de corrupción que la Fiscalía de este país vincula con la actual vicepresidenta Cristina Fernández. Natalie Salas Guaitero conversó con el canciller de ese país, Santiago Cafiero, quien nos dijo lo siguiente. No solo el llamamiento al cese de hostilidades, sino también la necesidad de que se diseñen herramientas para contener el aumento de los precios de la energía, de los alimentos, que eso está provocando serios daños desde el punto de vista de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Semanas antes de que se iniciara esta invasión de Rusia a Ucrania, el presidente Fernández le dijo a su homólogo Putin que deseaba que Argentina se convirtiera en esta puerta de entrada hacia América Latina. ¿De qué manera se ha fortalecido esa relación en hechos concretos entre Argentina y Rusia? ¿Y esto cómo pone la situación de Argentina con Estados Unidos? No, eso no. En todo momento se entendió que lo que el presidente Fernández estaba conversando con otro presidente, con Putin, era el vínculo comercial, no un vínculo vinculado a otro tipo de relaciones políticas, ni mucho menos. Era un vínculo estrictamente comercial. Las inversiones en Argentina de Rusia son mínimas, prácticamente no hay. Argentina no tiene prácticamente comercio con Rusia. Con lo cual justamente lo que se buscaba era estimular un ámbito de negocios y un ámbito comercial, no otra cosa. Canciller, y justamente otra consecuencia, la economía. Argentina en este momento tiene una de las inflaciones más altas del mundo. ¿De qué manera están ustedes trabajando para precisamente hacerle frente a esto? Aunque la inflación es un problema global, ¿no? La inflación es un problema global. En Argentina está golpeando de un modo muy duro. La Argentina viene de un proceso inflacionario alto del 2019. En el 2019 nosotros tuvimos 53% de inflación, el gobierno anterior. Eso se logró bajar un poco y volvimos ahora a cifras. Ahora anualmente tenemos aproximadamente 74% de inflación. Es muy alto, tenemos muchos mecanismos que hacen que los salarios no pierdan contra la inflación y los ingresos de las familias no pierdan contra la inflación. Son mecanismos de actualización automática o de actualización vía convenios colectivos de trabajo, y con eso hacemos que entonces no aumente la pobreza en nuestro país a partir del aumento de los precios de los alimentos o de la energía o del transporte, etc. Eso es lo que nosotros venimos trabajando. Estamos hoy con una economía que está con dificultades distributivas, producto de la inflación y producto de la guerra, producto de la pandemia. Hay dos shocks muy fuertes que a la Argentina lo golpean de un modo singular. Al mundo lo golpearon, a la Argentina con más dureza. El primer shock es la pandemia, la crisis de suministros, y el segundo shock ahora es la guerra, naturalmente, ¿no? Esas son dos impactos externos que golpean una economía que se estaba recuperando. El canciller Santiago Cafiero dándonos una radiografía amplia, por cierto, de Argentina. Bueno, Michael, el tema de Argentina lo has tratado en innumerables artículos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuáles son más bien los grandes desafíos que enfrenta Argentina en este momento? Bueno, yo creo que el gran desafío es el desafío económico. Tiene una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 44 billones de dólares. Entonces, ¿cómo salir de ese hoyo, de esa crisis económico? Es el gran reto que encuentra Argentina. El Banco Central no tiene dólares, o sea, hay escasez de dólares. Hay desempleo muy alto, como dijo el canciller, y creo que este año la inflación puede alcanzar el 90%.
casi un 90% es lo que yo lo he leído. Entonces la crisis es muy profundo, va a tener mucho esfuerzo y mucho tiempo para salir de esto. El superministro Sergio Massa estuvo en Washington la semana pasada, tenía reuniones con todo el mundo a ver si las cosas empiezan a estabilizar un poquito, pero ese es el gran tema. Y el otro es la crisis política en el país. Hay elecciones el año que viene, presidenciales, y no está claro quién va a ser los candidatos, hay caras muy conocidas, todo esto combina. Entonces, Argentina enfrenta grave crisis, pero yo creo que el presidente Fernández hizo un buen discurso en Naciones Unidas. Me gustó su discurso, tocó temas internacionales relevantes de manera muy sensata. El presidente de Perú, Pedro Castillo, llegó este año a Naciones Unidas dando un mensaje de respeto a la soberanía y a la institucionalidad. ¿Qué quiso decir en ese mensaje? Precisamente conversé con el embajador de Perú ante este organismo, el señor Manuel Rodríguez. Esto fue lo que nos dijo. El presidente lo que ha hecho es reflejar dos cosas. Por un lado, la convicción y las obligaciones, inclusive jurídicamente vinculantes, que existen en las Américas para preservar, desarrollar y fortalecer la democracia. No olvidemos que las Américas y Europa son los únicos continentes donde la democracia está sometida a una garantía multilateral. Entonces, lo primero que él ha hecho es reafirmar ese compromiso con la institucionalidad democrática. Toda discusión sobre la separación de poderes, que es indispensable preservar, debe ser siempre canalizada por la vía de la acción política. Novedoso en el discurso del presidente también el anuncio de un plan que reduciría al 50%, señor embajador, 50% el nivel de pobreza en el Perú, y él denominó algo que llamó cero hambruna. ¿Cómo pretende el señor presidente realizar este proyecto, desarrollarlo en un país en donde prácticamente el 80% de la población está en una situación de informalidad laboral? Sí. En los últimos 20 años, yo diría 25 años, el Perú es un país que ha presentado en América Latina una de las mayores tasas de crecimiento. Y por eso el presidente también ha planteado un plan de reactivación que se llama Impulso Perú, que está dirigido a promover la inversión privada y pública, extranjera y nacional. Y la idea es esa, la idea es tenemos que crecer al 5% para cumplir esas metas de reducción de la pobreza. Deseo retomar, ahora que está mencionando precisamente estas tasas, y el tema de la gobernabilidad que usted mencionó al principio. El presidente efectivamente hizo mención a la crisis de gobernabilidad, enfrentamiento de poderes, y que todo debe resolverse a través del diálogo y con respeto. Sin embargo, en Perú, muchos critican que el presidente no dijo aquí, en el seno de la Asamblea, no admitió algún tipo de culpabilidad por parte del Poder Ejecutivo. Yo no tengo por qué pensar que el Poder Ejecutivo tiene que azotarse con culpabilidades, como que tampoco creo que el Poder Legislativo ni el Poder Judicial tengan que recurrir a los silicios, ¿no es cierto? A lo que hay que recurrir es a una voluntad de diálogo. Michael, brevemente, la situación en Perú. Es muy precaria, Gonzalo. El embajador Rodríguez es buen amigo, es muy competente, pero en la medida que la situación política es muy compleja, hay 6 procesos de fiscalía contra el presidente, de corrupción contra el presidente Castillo. Esto no va a atraer inversión, y si no llega inversión, no se puede repartir, no hay riqueza para repartir, no se puede responder a los temas de pobreza. Entonces es muy, muy complejo. El discurso estuvo bien, me parece, que la situación interna es muy mala, política. Muy bien, muchísimas gracias a Michael Shifter. Y bien, llegamos así al final de esta edición especial de Foro de la Voz de América desde Naciones Unidas. Les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.